Yo espero que reconsidere las declaraciones de la semana pasada. Creo que es fácil entender por toda la sociedad que en un barco, por muy grande que sea el barco, es muy difícil mantener las distancias de seguridad, que barcos que están más de 15 días fuera de los puertos no tienen a su alcance inmediato un hospital como podemos tener cualquiera de los ciudadanos que vivimos en cualquiera de los territorios de España. Por lo tanto, creo que sí merecen una consideración especial este colectivo. De non ser así, e non facilitarse a administración inmediata da vacinación dos mariñeiros da altura, gran altura e mariña mercante por parte do ISM, que é o organismo, segundo ela, con competencias na materia, anuncia que a Xunta terá que tomar medidas. Desde luego Galicia tendrá que tomar decisiones. Si el Ministerio de Sanidad no asume sus competencias, pues Galicia desde luego lo que no va a seguir consintiendo es que los marineros estén en esta situación. Nosotros ya hemos ofrecido incluso la posibilidad de suministrar desde Galicia las vacunas a los médicos del ISM. Entendemos que el ISM es quien lo tiene que hacer y así lo entiende también el ISM, porque tienen los médicos, tienen oficinas en todo el territorio nacional, tienen oficinas en los terceros países, cuentan con toda la logística, saben el listado de tripulantes que lleva cada buque, algo que a nosotros tendríamos que iniciar negociaciones con el ISM para que nos suministraran listados, localización de esos tripulantes, y es mucho más complejo para nosotros, pero desde luego creo que no podemos seguir en esta indefinición.